Buenas tardes, mis queridos alumnos. Les habla la profesora Tania Bencomo de la Cátedra de Derecho Tributario. Jóvenes, hoy vamos a conversar sobre el tema número 6 del programa de Derecho Tributario, que tiene que ver con el ámbito de validez temporal de la norma jurídica tributaria. Fíjense ustedes, cuando nosotros vamos a abordar el tema de la validez temporal de una norma jurídica, estamos haciendo referencia a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo tiene eficacia jurídica una norma? ¿Cuándo es aplicable una norma jurídica? Dirán ustedes que ese tema no tiene mayor complejidad, porque como abogados siempre hemos entendido y es tendencia de que una vez que una norma es publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, esa norma jurídica tiene plena eficacia. Pero muchachos, tenemos que tener especial atención en materia de derecho tributario. ¿Por qué? Porque en el área de la ciencia del derecho tributario no basta con que esa norma jurídica de naturaleza tributaria sea publicada en Gaceta Oficial para entender que ella tiene plena validez. Nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos cuando vamos a revisar estos instrumentos jurídicos y tratar de ubicarnos en la parte de la validez temporal, ese cuándo es eficaz la norma. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser. Cuando nosotros hablamos en materia de derecho tributario, de la creación de un impuesto, por ejemplo, estamos hablando de una exacción del patrimonio del sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Qué significa? Que hay una salida de su dinero, de su patrimonio, y se entiende que este sujeto pasivo tiene que prepararse para esta nueva contribución de carácter fiscal. Entonces nosotros no pudiéramos entender que una norma de carácter tributario con la sola publicación en Gaceta Oficial entraría en vigencia. Obviamente que hay casos excepcionales, que ya lo vamos a ver en el artículo 317 constitucional y en el artículo 8 del Código Orgánico Tributario, pero quiero significarles que no es regla general. La regla general es que aquí hay ciertas condiciones que tienen que darse para que pueda entrar en vigencia una norma jurídica tributaria. Vamos a hacer las anotaciones correspondientes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo entra en vigencia una norma jurídica tributaria? Ustedes tienen que ubicarse, jóvenes, necesariamente en el artículo 317 constitucional y nos vamos a ubicar en la cuarta parte del artículo o cuarto párrafo, específicamente en la parte que señala lo siguiente, y vamos a leer. Fíjense, toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo, se entenderá fijado en 60 días continuos. Punto y seguido. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución. Lo que les comentaba hace un momento, las leyes tributarias tienen que establecer el lapso en el cual ellas van a entrar en vigencia, que es lo que nosotros en derecho conocemos como la vacatio legis. Tiene que indicar cuándo va a entrar en vigencia. Si la ley de carácter tributario no dice nada, no establece un plazo para entrar en vigencia, nosotros debemos entender que van a transcurrir 60 días continuos, jóvenes, son días continuos. Es decir, que vamos a computar sábado, domingos y feriados para que pueda entrar en vigencia esa norma de carácter tributario. Eso lo dice la primera parte del cuarto párrafo del artículo 317 constitucional, cuando señala, regla general, toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia, es decir, que toda ley de carácter tributario tiene que fijar un lapso para entrar en vigencia, que es lo que nosotros en derecho conocemos como una vacatio legis. Señala el mismo legislador constitucional, en ausencia del mismo se entenderá fijado en 60 días continuos. La norma no dice nada al respecto, entonces, ¿qué vamos a entender nosotros? Que
debemos dejar que transcurran 60 días continuos para que ella pueda entrar en vigencia. Punto y seguido, y atención con esto, escuchen muy bien. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución. ¿Qué decimos entonces? La primera parte es la regla general, pero excepcionalmente el Ejecutivo Nacional puede legislar y crear normas de carácter tributario, ¿sí? Y ellas pudieran entrar en vigencia de manera inmediata. Aquí el legislador constitucional se está refiriendo, jóvenes, a la ley habilitante. Cuando el Ejecutivo Nacional, cuando el presidente de la República, reunido en Consejo de Ministros, ha sido autorizado por una ley habilitante y va a legislar y va a crear decretos con rango y fuerza de ley. ¿Por qué? Porque hay una situación de emergencia económica financiera y allí no pueden estar lapsos de tiempo muy amplios, sino que estas tienen que entrar en vigencia de manera inmediata. Vamos a concatenar, jóvenes, esta partecita que nos habla de las leyes habilitantes con el 203 de la Constitución. ¿Qué dice el 203 constitucional? El 203 constitucional, jóvenes, hace referencia a las leyes habilitantes. Artículo 203 hace referencia a leyes orgánicas, pero nos vamos a ubicar en la última parte del 203 constitucional. Ese 203 constitucional señala, son leyes habilitantes, las sancionadas por la Asamblea Nacional, por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marcos de las materias que se delegan al presidente o presidente de la República con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio. ¿Qué quiere decir entonces a estos jóvenes? Que en materia de derecho tributario hay una regla general. Toda ley tributaria debe fijar un lapso para entrar en vigencia. Si no fija el lapso para entrar en vigencia, nosotros debemos entender que van a transcurrir 60 días continuos para que la misma norma pueda entrar en vigencia. No obstante, sin embargo, excepcionalmente, excepción a la regla, Ejecutivo Nacional, autorizado por una ley habilitante prevista en el 203 constitucional, puede legislar por causas de emergencia económica y financiera y crear decretos con rango y fuerza de ley, los cuales pueden entrar en vigencia de manera inmediata. Tanto es así, jóvenes, que más adelante les voy a señalar varios ejemplos de muchos decretos con rango y fuerza de ley que entran en vigencia de manera inmediata o entran en vigencia al transcurrir escasamente 5, 4 días de haber sido promulgado el decreto con rango y fuerza de ley. ¿Sí? Jóvenes, vamos a concatenar, repito, la cuarta parte del artículo 317 constitucional, vamos a concatenarlo con el artículo 8 de nuestro Código Orgánico Tributario. Vamos a leer qué nos dice el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario en el artículo 8 se refiere a la vigencia, temporal de la norma jurídica tributaria. Fíjense ustedes. Dice la primera parte del artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los 60 días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial. Yo voy a concatenar este artículo 8 con la cuarta parte del artículo 317 constitucional. Ojo aquí, el artículo 8 del Código Orgánico Tributario hace referencia a la regla general que debe fijar un lapso de entrada en vigencia. Si no fija el lapso de entrada en vigencia, hay que dejar que transcurran 60 días continuos una vez publicada en Gaceta Oficial. No dice nada con respecto a la excepción que conversamos hace un momento. Casos excepcionales, presidente de la República, reunido en Consejo de Ministros, autorizado por ley habilitante, puede legislar y dictar decretos con rango y fuerza de ley. Y estos instrumentos normativos de carácter tributario pueden entrar en vigencia de manera inmediata en la fecha que la misma ley esté señalando de manera expresa. Obviamente, jóvenes, la razón de ser es porque se trata de una situación de emergencia económica financiera. Mal pudieran entonces establecer una vacatio en leyes tan amplia porque implicaría que no pueden atender esa situación de emergencia. Ok,
Fíjense. Entonces, oído con eso y anoten allí, por favor. Artículo 8, cuarta parte del artículo 317. En el artículo 8 no me dice nada de la excepción a la regla, entonces vamos a anotar por allí. Hay una regla general que está establecida en el 317 constitucional. Esa misma regla del 317 constitucional es recogida por la primera parte del artículo 8 del Código Orgánico Tributario, pero la excepción a la regla está solamente en la cuarta parte del artículo 317 constitucional. ¿Estamos claros con eso? Seguimos, jóvenes, con el artículo 8. Es más, disculpen un momento, les hablaba a ustedes de que hay muchos ejemplos de leyes de carácter tributario que entran en vigencia de manera inmediata cuando se trata de decretos con rango o fuerza de ley. Y hay leyes de carácter tributario que no son decretos con rango y fuerza de ley, y la misma ley es bien expresa en cuanto al ámbito de validez temporal y señala: entrará en vigencia una vez transcurridos 60 días continuos luego de publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Por ejemplo, fíjense, la ley del IVA. Voy a tomar varios ejemplos de leyes, aun cuando ya esas leyes no están vigentes. Lo que quiero significar, lo que quiero es que ustedes comprendan que el ámbito de validez temporal, la eficacia jurídica desde el punto de vista temporal en materia de derecho tributario, tiene que tener especial atención. Es un tema de cuidado, no podemos verlo como otras ramas del derecho, que basta la sola publicación en Gaceta Oficial para entender que la misma es eficaz jurídicamente. En materia de derecho tributario no es así. Debemos revisar con mucho cuidado estas disposiciones finales de las leyes de naturaleza tributaria para poder auscultar, para poder entender, para poder desentrañar, para poder saber cuándo es aplicable esa norma jurídica tributaria. Fíjense, por ejemplo, la ley del IVA. La ley del IVA del año 2014. Si yo soy, ¿verdad?, experta en materia de derecho tributario o trabajo en la materia del derecho tributario, y promulgan y publican en Gaceta Oficial una reforma de la ley del IVA, yo no puedo señalar de manera inmediata que ya esta ley tiene vigencia. Yo tengo que irme a esas disposiciones finales y tengo que leer cuándo, en qué momento ese instrumento normativo va a entrar en vigencia. Por ejemplo, esta ley del IVA del año 2014. Si yo me ubico en el artículo 70, señala de manera expresa: el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley, y de paso es un decreto con rango, valor y fuerza de ley, o sea que fue creado por el presidente de la República, autorizado por una ley habilitante, entrará en vigencia a partir del primer día calendario del mes siguiente a su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y este instrumento normativo fue dado en Caracas a los 17 días del mes de noviembre de 2014. Pero ya está recortando el periodo de entrada en vigencia, está señalando que a partir del primer día calendario del mes siguiente de su publicación. Obviamente aquí no van a transcurrir en ningún caso 60 días continuos. Aquí este decreto con rango y fuerza de ley está atendiendo una situación de emergencia económica financiera. Esa es la ley del IVA del año 2014. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la ley del IVA del año 2007, también ocurre algo similar. Fue un decreto con rango, valor y fuerza de ley que entraría en vigencia a partir del 1 de marzo de 2007. Y ese decreto fue dado en Caracas a los 26 días del mes de febrero de 2007. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de manera expresa, de manera clara, señalaba que iba a entrar en vigencia prácticamente si febrero tiene 28 días y fue dada el 26, 2 días después que ella fue publicada en Gaceta Oficial. Fue un decreto con rango y valor y fuerza de ley y entró en vigencia prácticamente de manera inmediata. Escasamente transcurrieron 2 días. Otro ejemplo, jóvenes, sería la ley sobre cigarrillos, manufacturas del tabaco. Imagínense ustedes, la ley del año 1978. Eso sí no era un decreto con rango y fuerza de ley. Eso fue en el año 78. Esa ley también fue bien clara, muy clara, y señalaba en sus disposiciones transitorias y finales lo siguiente: esta ley entrará en vigencia desde el día 1 de enero de 1979 y a partir de esa fecha quedará derogada la ley de impuestos sobre cigarrillos del 15 de febrero de 1961.
ella de manera clarita establecía su fecha de entrada en vigencia, y fíjense que fue dada a los 23 días del mes de agosto de 1978 y establecía que iba a entrar en vigencia el 1 de enero de 1979, o sea que iban a transcurrir 4 meses y unos días para que ella entrara en vigencia. ¿Qué quiero significarles? Que en materia de derecho tributario ella establece la fecha en que va a entrar en vigencia. No se guíen o que no se queden ustedes que por la simple publicación en Gaceta Oficial ella entró en vigencia. No es así. La ley de impuestos sobre cigarrillos y manufacturas del tabaco del año 2007, por ejemplo, también fue bien clara. Pero en este caso era un decreto con rango, valor y fuerza de ley. Entrará en vigencia a partir del día 15 de octubre del 2007. Y ella fue dado en Caracas a los 3 días del mes de octubre de 2007. ¿Qué quiere decir? Que transcurrieron 12 días para que ella pueda entrar en vigencia. Fíjense que todas esas leyes de carácter tributario en materia o en el área especial establecen los lapsos para la entrada en vigencia. La ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas, por ejemplo, la del año 2005. La del año 2005 se apegó más a lo que dice el artículo 8. El artículo 68 de esa ley señalaba: la presente ley entrará en vigencia a los 60 días calendarios siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Ella de manera expresa y clara estableció que deben transcurrir 60 días continuos siguientes a su publicación en Gaceta Oficial. En el caso, jóvenes, de la ley de impuestos sobre la renta, también tenemos que ser bien cuidadosos en ese caso para ver cuándo va a entrar en vigencia. Por ejemplo, esta fue la ley de impuestos sobre la renta, muchachos, del año 2014. Fíjense, en el artículo 200 también era un decreto con rango, valor y fuerza de ley y señala: comenzará a regir a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es un decreto con rango, valor y fuerza de ley y señala expresamente que comenzará a regir a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se aplicará, ojo con esto, a los ejercicios que se inicien durante su vigencia. A los ejercicios que se inicien durante su vigencia. Aquí hay una cuestión bien interesante e importante que lo vamos a abordar en la segunda, tercera parte, en la cuarta parte del artículo 8 del Código Orgánico Tributario. ¿Qué es eso? De que se aplica a los ejercicios que se inician durante su vigencia. Ok, y les traje también como ejemplo aquel impuesto al débito bancario, un impuesto muy antiguo. Este fue del año 2002. Tan atrevido y tan osado fue esta Asamblea Nacional que estableció cuándo entraba en vigencia ese impuesto al débito bancario y cuándo el impuesto ya no tenía vigencia. Fíjense, artículo 26, la presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y el impuesto en ella establecido se aplicará desde el día sábado 16 de marzo de 2002 hasta las 11:59 p.m. del día viernes 14 de marzo de 2003. Estableció su ámbito de validez temporal, el momento desde que inicia su eficacia y hasta qué momento iba a tener vigencia ese impuesto establecido en esa ley. ¿Qué quiero significarle? Que nosotros en materia de derecho tributario tenemos que tener mucho cuidado en ese caso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a manejar como las otras ramas del derecho, que basta la sola publicación en Gaceta Oficial. En materia de derecho tributario, este criterio cambió. Este criterio no es así. Nosotros tenemos que ubicarnos en el 317 constitucional, cuarto aparte o cuarto párrafo, concatenado con el artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Regla general, excepción a la regla. Vamos con la segunda parte del artículo 8 del Código Orgánico Tributario. ¿Qué nos señala el Código Orgánico Tributario en su segunda parte? Las normas de procedimientos tributarios, ya me está hablando de normas de carácter adjetivo.
se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aún en los procesos que se hubieran iniciado bajo el imperio de leyes anteriores. Fíjense ustedes, esta situación es distinta a la situación anterior. Estas son normas de carácter adjetivo, de carácter procedimental. Y el legislador tributario es claro, dice, se aplicarán ¿cuándo? Desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieran iniciado bajo el imperio de leyes anteriores. ¿Por qué, jóvenes? Porque cuando nosotros hablamos de la regla general y de la excepción, estamos hablando más que todo de normas de carácter sustantivo. Esas normas que determinan, que establecen los elementos constitutivos de una obligación tributaria. Esas normas que son creadoras de tributo. Mientras que acá lo que estamos hablando es de normas instrumentales, adjetivas, procedimentales, que en ningún caso me va a crear un tributo, un impuesto, una tasa, una contribución especial. Entonces, en cuanto a las normas procedimentales, se aplicarán desde la entrada de vigencia de la ley. Lo que diga la ley procedimental en su disposición final y transitoria, esa es la fecha que la ley va a entrar en vigencia. Ejemplo, fíjense, en el caso de la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Eso fue en el año 1999, fíjense ustedes. Esta ley fue bien clarita en el caso de los aspectos procedimentales y señalaba en su artículo 103, para que ustedes vean este ejemplo. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se tramitarán de conformidad con las normas establecidas en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos de fecha 26 de diciembre de 1966. Ella fue clara y explícita cuáles eran los procesos que se iban a aplicar a esos procedimientos que ya estaban iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley que estaban reformando. Ok, seguimos muchachos con ese artículo 8. El artículo 8 me habla de lo siguiente, del principio de no retroactividad. Ustedes saben que eso es norma general en materia de derecho. Yo no puedo aplicar hacia atrás una norma, salvo casos excepcionales. ¿Qué dirá el artículo 8 con respecto al principio de la no retroactividad o irretroactividad de la ley? Vamos a leerlo con calma. Señala artículo 8, tercera parte. Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo. Ninguna norma en materia de derecho tributario tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor. Vamos, muchachos, a concatenar esto con el artículo 24 de la Constitución, que establece el principio de no retroactividad. ¿Qué dice ese artículo 24 de la Constitución? Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas, esta parte sí no nos interesa a nosotros, vamos a dejarlo hasta la parte que dice se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso. Esto tiene sintonía, tiene concordancia con lo que dice el artículo 8 en su segunda parte. Entonces vamos a concatenar la segunda parte del artículo 8, la tercera parte del artículo 8 con el 24 constitucional, porque tienen una correspondencia en cuanto a normas procedimentales y en cuanto a la irretroactividad de la ley. En cuanto a procedimientos, repito, las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieran iniciado bajo el imperio de leyes anteriores. Y en cuanto al principio de la irretroactividad de la ley, te señala de manera clara y expresa: ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor. ¿Sí? En eso entonces estamos claros. Tenemos la primera parte, regla general. Tenemos una excepción a la regla, son normas de carácter sustantivo. Luego tenemos las normas de carácter procedimental, luego tenemos el principio de la irretroactividad de la ley, pero que excepcionalmente se puede aplicar de manera retroactiva cuando suprime o establece sanciones que favorezcan al infractor.
sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora vamos con la cuarta parte del artículo 8 y yo quiero que ustedes allí pongan especial atención y recordemos lo que decía la ley de impuestos sobre la renta que leímos hace un momento en cuanto a la aplicación de esa ley para los ejercicios fiscales. Vamos a escuchar con detenimiento este artículo. Veamos, jóvenes, con mucha calma lo siguiente. Esto es cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por periodos. Las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del periodo respectivo del contribuyente, que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo. Este enunciado hay que tratar de interpretarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se está refiriendo específicamente a los tributos que se liquidan por periodos. En materia de derecho tributario hay tributos que se liquidan por periodos anuales, por meses. Y vamos a tomar nosotros el caso del impuesto sobre la renta, jóvenes, que es un tributo que se liquida por un periodo anual. ¿Qué pasa con estos tributos que se liquidan por periodos? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el legislador tributario? ¿Cuándo tiene eficacia jurídica esa norma? En el caso de un tributo que se liquida por periodo, me dice la norma que cuando se trate de tributos que se determinen o liquidan por periodo, las normas referentes a la existencia o la cuantía de la obligación tributaria va a regir, o sea, va a tener eficacia jurídica desde el primer día del periodo respectivo del contribuyente que se inicie, ojo, que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo. ¿Qué me está diciendo el legislador tributario? Jóvenes, si yo estoy pensando en un impuesto que se liquida de carácter anual, ejemplo, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, hipotéticamente hablando, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta del año 2014 tuvo una reforma en noviembre del año 2014, fíjense, noviembre de 2014, ¿sí? Yo pregunto, los contribuyentes que les corresponde declarar el impuesto sobre la renta respecto al ejercicio fiscal del año 2014, que lo van a declarar los 3 primeros meses del año 2015, ¿qué ley voy a aplicar yo? ¿La ley anterior a esta del 2014 o voy a aplicar esta ley que entró en vigencia en noviembre de ese año 2014? Yo tengo que hacer una gran pregunta a ese contribuyente. Yo tengo que preguntarle al contribuyente cuándo inició su ejercicio económico, cuándo inició su ejercicio fiscal, para yo poder darle la respuesta, porque él se va a encontrar con 2 cuerpos normativos. Con esta ley que entró en vigencia en noviembre de 2014 y tiene la ley anterior, y su ejercicio fiscal comenzó, por ejemplo, el 1 de enero y va a cerrar el 31 de diciembre de 2014. Ustedes me dirán, profesora, pero la vigente es la que es de 2014, esa está vigente. Yo les digo a ustedes, jóvenes, pero el artículo 8 es claro y dice, van a regir desde el primer día del periodo respectivo del contribuyente, que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia. Entonces yo pregunto, ¿cuándo inició usted el ejercicio económico? Usted lo inició el 1 de enero del año 2014. ¿Cuándo entró en vigencia? Ejemplo, esta ley entró en vigencia, hipotéticamente hablando, jóvenes, el 17 de noviembre de 2014. ¿Y cuándo inició usted el ejercicio? El 1 de enero de 2014. ¿Cuál ley estaba vigente para el momento que usted inició el ejercicio? Estaba vigente la ley anterior. Entonces, esas normas relativas al cálculo, a la cuantía, a la determinación del impuesto a pagar,
usted va a tomar el instrumento normativo que estaba vigente anteriormente. Tanto es así que fíjense, si nosotros leemos esta ley del 2014, en su artículo 200 señala: el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y se aplicará a los ejercicios que se inicien durante su vigencia. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos ejercicios fiscales que se inicien bajo la vigencia de esta ley, aplica esta ley. Aquellos ejercicios económicos que se iniciaron bajo la vigencia de la ley anterior, aplican la ley anterior. Eso es correcto. ¿Qué quiere decir? Que ese contribuyente que estamos colocando de ejemplo, ya cuando le corresponda declarar el impuesto sobre la renta del año 2015, desde que inicia el 1 de enero de 2015 y cierra el 31 de diciembre de 2015, si va a tomar como referencia esta ley del año 2014, porque ya entra en vigencia, hipotéticamente hablando, jóvenes, aquí una fecha hipotética, el 17 de noviembre de 2014. Y cuando usted inició el ejercicio económico objeto de cálculo de determinación, el 1 de enero del año 2015. Creo que entonces con eso hemos quedado claro lo que es la vigencia temporal, la eficacia temporal de un tributo que se liquida por periodo. Palabra clave, pregunta clave: ¿cuándo inició usted su ejercicio económico? Porque el artículo 8 es bien claro en ese sentido. Esa norma va a regir desde el primer día del periodo respectivo del contribuyente, que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley. ¿Cuándo inició entonces usted su ejercicio económico? A partir de allí es que yo voy a tratar de deslindar el asunto y buscar la respuesta: cuál es la norma que yo voy a aplicar y cuál es la que tiene la eficacia jurídica de manera temporal. Jóvenes, aun cuando en el artículo 8 nada dice respecto a los tributos que se liquidan por evento, esto está establecido en la doctrina y obviamente en el sistema tributario venezolano hay tributos que se liquidan por evento. Ejemplo, la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Ocurrió el evento, fallece la persona, se apertura la sucesión. Entonces, ¿cuál es la norma que se va a aplicar? La norma que estaba vigente para el momento para el momento en que ocurre el evento. Porque la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos no es una ley que se liquida por periodo, es una ley que prevé la liquidación del impuesto por la ocurrencia de un evento. En el caso de los eventos vas a aplicar la norma, vas a aplicar la ley que está vigente para el momento en que ocurre el evento. Tanto es así que cuando se hace la declaración sucesoral y una persona fallece en el año, por ejemplo, 2019 y vas a montar la declaración, tienes que buscar los precios del mercado de todos los bienes que ha dejado la persona, pero para el momento en que él fallece, sea que tú hagas la declaración en el año 2021, pero es para el momento en que él fallece y vas a aplicar, en este caso, la unidad tributaria que estaba vigente para el momento en que ocurre el evento y la ley que estaba vigente para el momento en que ocurre el evento. Entonces, ¿qué tenemos? Artículo 8, última parte, me prevé el tributo que se liquida por periodo y la vamos a agregar aquí con un lápiz al ladito de este tributo que se liquida por periodo. Vamos a agregar al ladito cómo se aplica la norma al tratarse de tributos que se liquidan por eventos. ¿Cuál aplico? Voy a aplicar la norma que estaba vigente para el momento en que ocurre el evento. Mientras que cuando es por periodo, tengo que hacer la gran pregunta: ¿cuándo inicia usted el ejercicio económico que será objeto de determinación y cálculo? Para yo poder determinar cuál es el instrumento jurídico que yo voy a aplicar. ¿Ok? Estos jóvenes, el artículo 8 del Código Orgánico Tributario se concatena con la cuarta parte del artículo 317 constitucional. Ojo con esto. El ámbito de validez
temporal de la ley tributaria hay que mirarla con especial atención. No podemos dar respuestas apresuradas de que una norma tributaria entre en vigencia con la simple publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Eso no es así. Eso puede ser un caso excepcional. Existe la regla general. ¿Cuál es la regla general? Que toda ley tributaria debe fijar su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del lapso de entrada en vigencia, nosotros debemos entender, debemos dejar transcurrir 60 días continuos a partir de la publicación en Gaceta Oficial. Una vez transcurridos los 60 días continuos, ese instrumento jurídico tiene plena eficacia jurídica y ahí vamos a aplicar esa norma jurídica. Si la ley me dice de manera expresa y clara algo distinto a los 60 días continuos, yo tengo que atenerme a lo que me dice la ley en sus disposiciones finales. Por eso hay que ser cuidadoso, hay que ser bien atento y tener, digamos, esa precaución de revisar las normas jurídicas y no irnos por las reglas generales aplicadas en derecho, que basta la publicación en Gaceta Oficial. También les dije que a esa regla general hay, jóvenes, una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando se trata de decretos con rango y fuerza de ley, que ellos pueden entrar en vigencia de manera inmediata. Razón de ser, porque están dando respuestas a una situación de emergencia económica y financiera. Mal podrían entonces establecer una vacatio legis muy amplia, porque entonces no van a solucionar el problema económico financiero que están abordando. Ahora yo les pregunto, si nosotros vamos a buscar la respuesta o el por qué, vamos a interpretar cuál fue la intención del legislador tributario al establecer esta vacatio legis. ¿Por qué se establece esta vacatio legis en materia de derecho tributario y no se establecen en otras ramas del derecho? Simple y llanamente, jóvenes, porque las leyes en materia tributaria implican la creación de normas sustantivas que me están estableciendo y creando un tributo, y ese tributo implica la salida, la exacción del patrimonio de ese sujeto pasivo, y nosotros, ¿verdad?, como Estado tenemos que darle tiempo a esa masa indiscriminada de ciudadanos que vamos a llamar eventuales sujetos pasivos para que se prepare para esa exacción de carácter fiscal. Fíjense que no ocurre así con las disposiciones procedimentales. Es distinto con las normas sustantivas. Ok, vámonos con el artículo 9. El artículo 9 del Código Orgánico Tributario. El artículo 9 señala lo siguiente: las reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter general se aplicarán desde la fecha de su publicación oficial o desde la fecha posterior que ellas mismas indiquen. Fíjense aquí. Artículo 9 hace referencia a las reglamentaciones. Jamás un reglamento me va a crear un tributo. Jamás una disposición administrativa de carácter general me va a crear un tributo. En consecuencia, ellas se aplican desde la fecha de su publicación oficial o desde la fecha posterior que ellas mismas indiquen. Entonces aquí tenemos otra situación. Cuando se trate, jóvenes, de un reglamento o de una disposición de carácter administrativo, ¿sí?, nosotros vamos a entender que ellas entran en vigencia una vez publicadas en Gaceta Oficial o desde la fecha que ellas mismas señalen de manera clara y expresa. ¿Por qué? Porque ellas no están creando tributos. Ellas están cubriendo vacíos legales, ¿sí? Entonces, en el caso de las reglamentaciones, obviamente, y en el caso de disposiciones administrativas de carácter general que están dando instrucciones, por ejemplo, como no son creadoras de tributo, pues entonces pueden entrar en vigencia con la sola publicación en Gaceta Oficial o desde la fecha que ellas mismas indiquen, ¿sí? Con eso estamos claros. Tenemos entonces normas sustantivas cuando entran en vigencia, normas de carácter procedimentales cuando entran en vigencia, normas que implican o se refieren a los tributos que se liquidan por periodo, normas que se refieren a tributos que se liquidan por evento, y tenemos también previsto en este artículo 8 el principio de la irretroactividad de la ley, pero que excepcionalmente se puede aplicar de manera retroactiva cuando beneficien al infractor, en este caso al sujeto pasivo de la obligación tributaria.
En el caso de reglamentaciones, disposiciones administrativas de carácter general entran en vigencia con la sola publicación en Gaceta Oficial o en la fecha que ellas mismas indiquen. Artículo 10. Artículo 10 tiene que ver del Código Orgánico Tributario con los plazos legales y reglamentarios que se contarán de la siguiente manera. Este artículo me va a dar respuesta a esta gran pregunta que como abogados tenemos que estar bien claro cómo vamos a computar cuando nos encontramos con un procedimiento, bien sea en la sede administrativa o un procedimiento en sede jurisdiccional. ¿Cómo computamos los lapsos? ¿Cómo computamos los plazos? Como abogados tenemos que ser cuidadosos. Usted puede tener un gran recurso, usted puede tener las mejores pruebas, usted puede promover, pero si usted no tiene cuidado con los plazos y los lapsos y no sabe computar, usted puede perder el caso. Entonces, en materia de derecho tributario hay que tener especial atención con este artículo 10 del Código Orgánico Tributario para saber cómo computamos, qué es eso de días continuos, cómo es eso de días hábiles. Entonces, vamos a leernos el artículo 10 y señala: los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera. Numeral primero, los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo. El lapso que se cumpla un día que carezca el mes se entenderá vencido el último día de ese mes. ¿Qué me está diciendo? Que cuando se traten de plazos, ¿sí?, legales que comprendan años o meses, señor, compútelo como días continuos. Cuente los días feriados, los sábados y domingos, porque son días continuos, no son días hábiles. Y me está diciendo también el artículo que el lapso que se cumpla un día que carezca del mes se entenderá vencido el último día de ese mes. En el caso de aquellos meses que no tienen 30 días, ejemplo el mes de febrero, y yo saco mi cuenta y el lapso se me cumple el día 30 del mes que corresponde y resulta que corresponde en febrero. Febrero no tiene 30 días, entonces el lapso va a cortarse el día 28 de febrero, porque sería el último día de ese mes, por ejemplo. Numeral segundo, los plazos establecidos por días se contarán por días hábiles, salvo que la ley disponga que sean continuos. Jóvenes, los plazos que sean por día, entonces son días hábiles. Y me señala que son días hábiles de la administración tributaria. Ejemplo, el parágrafo único de este mismo artículo 10 señala: se consideran inhábiles tanto los días declarados feriados conforme a disposiciones legales como aquellos en los cuales la respectiva oficina administrativa no hubiera estado abierta al público, lo que deberá comprobar el contribuyente o responsable por los medios que determine la ley. Igualmente se consideran inhábiles a los solos efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieran abiertas al público, conforme lo determine su calendario anual de actividades. Entonces, si a mí me están señalando que los plazos establecidos por días se contarán por días hábiles, salvo que la ley disponga que sean continuos, tengo que saber en materia de derecho tributario cuáles son los días hábiles y cuáles son los días inhábiles. Vamos y me tengo que entonces enlazar con el parágrafo único de ese artículo 10. Jóvenes, numeral tercero, en todos los casos, los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la administración tributaria se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. Ejemplo, yo tengo que interponer un recurso administrativo, en este caso voy a recurrir de una decisión en sede administrativa. Resulta que en ese municipio tienen la celebración de una festividad y mi lapso vence un día martes. Pero como esa oficina administrativa está cerrada por su festividad, entonces, ¿qué me dice ese mismo numeral tercero? En todos los casos, los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la administración tributaria se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente, cuando esa oficina tenga actividad administrativa. Ojo con esto,
Nosotros como abogados debemos tener bien claro cómo se computan los plazos, los términos en materia de derecho tributario y en cualquier otra rama del derecho. Podemos ser muy buenos abogados, podemos tener muy buenos niveles, podemos tener las mejores pruebas, promoverlas, pero si nosotros no sabemos computar, nosotros podemos perder un caso. En materia de derecho tributario tenemos que tener especial atención con lo que me señala el artículo 10 del Código Orgánico Tributario. ¿Cómo voy yo a computar? Si son plazos por días, son días hábiles. Si son plazos por años o meses, entonces son días continuos. Y tengo que tener en cuenta cada uno de los detalles. Ya con esto, jóvenes, finalizamos el tema número 6 de la validez temporal de la ley tributaria o eficacia temporal de una norma jurídica tributaria. Repito, vamos a tener en cuenta el artículo 317 constitucional, cuarto párrafo concatenado con el artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Allí tenemos la respuesta a la validez temporal de la norma jurídica tributaria. Luego tenemos el artículo 9 que hace referencia a las reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter general. Luego tenemos el artículo 10 que me dice cómo computar en materia de derecho tributario. Con esto, jóvenes, hemos terminado el tema del ámbito de validez temporal. Espero entonces que lo hayan comprendido. Es un tema, si se quiere, no complicado, solo que hay que tener especial atención porque tiene que ver con la temporalidad, el cuándo es aplicable una norma jurídica tributaria y que no podemos entender y mirarlo como otras ramas del derecho, que basta la sola publicación en Gaceta Oficial. Cuidado con eso. Aquí hay muchos detalles que mirar, aquí hay que ver con lupa ese artículo 8 del Código Orgánico Tributario. Más nada tengo que decir respecto a esto y bueno, para mí fue un placer, jóvenes, conversarles sobre este tema. Agradecidas por su atención.